La revista británica The Economist arremetió contra el presidente Petro. La publicación asegura que el mandatario se tambalea. Nuevamente el medio de comunicación inglés The Economist habla sobre la gobernanza del presidente Gustavo Petro, que en sus casi 2 años de mandato, los proyectos de ley que sustentan sus reformas emblemáticas se han estancado. Además que hay oposición en el Congreso y en las calles, por lo que según la revista, el señor Petro está perdiendo la paciencia y está presionando al Congreso para que apruebe las leyes antes de que finalice la sesión legislativa el 20 de junio. Asimismo, Petro está esforzándose más por reunir a su base. En marzo convocó a una asamblea constituyente para reescribir los estatutos del país. Los escándalos de violencia y corrupción están erosionando el capital político que le da al gobierno. Los tiroteos y los secuestros están aumentando en el sur del país, socavando la promesa de campaña de lograr una paz total. El artículo indica que el presidente necesita negociar con el Congreso y apaciguar a los manifestantes para poder reformar exitosamente el sistema de bienestar de Colombia y que para eso requiere menos populismo y más pragmatismo. La situación en Colombia por el desplazamiento es crítica. En el último año aumentó la crisis en al menos 6 regiones del país. La violencia es la principal causa del flagelo. Colombia atraviesa por una situación difícil por los desplazados que han aumentado en los últimos 2 años. La ONU presentó su más reciente informe sobre refugiados y desplazados. 117 millones de desplazados en el mundo, de los cuales más de 8 millones son colombianos. Colombia tiene en total 8.6 millones de personas desplazadas y en el último año, en el tiempo posterior a la negociación del acuerdo de paz, se han desplazado o se han registrado en la unidad de víctimas 1.6 millones más de personas desplazadas. El conflicto armado ha empeorado la situación. Mientras se discute el tema de la paz total, de todas maneras hay disputas en territorios, a veces hay cese del fuego, a veces no lo hay, y esto lleva a que haya de alguna forma una continuidad del desplazamiento y del confinamiento en Colombia. Estas serían las regiones con mayor número de desplazados. Hoy en día la zona más afectada es el Pacífico, toda la zona de Cauca, la zona de Buenaventura, Valle, la zona de Chocó, Nariño, todo el corredor pacífico, incluso una parte de Antioquia, de Córdoba. Colombia se ubica entre los 10 países del mundo con mayor número de desplazados. El presidente Petro, durante su visita a Suecia, confirmó que Colombia acogerá y atenderá a niños palestinos víctimas del conflicto en Gaza. Informe de nuestro enviado especial, Diego Suárez. Compañeros en Bogotá, muy buenas noches. Se celebraron los 150 años de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Suecia. El presidente Gustavo Petro llegó hasta aquí, hasta el buque Escuela Gloria, para decirle al mundo que el mensaje de Colombia es la paz total. Los gobiernos hablan de guerras y Colombia habla de paz. Y esa es una gran diferencia. Por eso estamos aquí, por eso empiezan a respetarnos, por eso nos escuchan. A pesar de lo que hemos vivido, que todos sabemos a lo largo de estas décadas, Colombia le está hablando al mundo de paz, está mostrando su propia experiencia, sus propios senderos, y nos escuchan. Y yo creo que hay que perseverar en ese esfuerzo. También se conoció que Colombia ofrecerá ayuda humanitaria a los niños de Palestina. Serían trasladados con sus familias a Colombia para recibir tratamiento en salud y psicológico. Es un tema, digamos, integral. Todavía no tenemos una cuantificación de cuántos niños podrían ir con sus familias, pero estamos también apelando, digamos, a la cooperación internacional y, lógicamente, buscando también recursos, digamos, de nuestra capacidad local del país para poder atender este importante gesto humanitario. Tras una reunión del presidente Gustavo Petro con el cuerpo diplomático, se reveló que se tramitará una petición para que la Unión Europea excluya de la lista de organizaciones terroristas al ELN. Es una petición del ELN en la mesa de diálogos y nosotros como gobierno y como cumplidores de la política de paz del presidente estamos en la obligación de buscar y auscultar cómo podemos
llegar a eso y también eso nos ayudaría en el desescalamiento de la guerra. Igualmente, se anunció la firma de un convenio de extradición entre Colombia y Francia. Colombia y Francia han acordado actualizar el tratado que permitirá, como no lo hacía el anterior, extraditar franceses a Colombia, obviamente colombianos a Francia, cuando los delitos tengan penas superiores a 2 años y cumplan otra serie de requisitos. Mañana el presidente Gustavo Petro dictará una cátedra en la Universidad de Defensa de Suecia para llevar el mensaje de la paz total. Desde Estocolmo, en Suecia, Diego Suárez, Noticentro 1, CMI. Profesores de los colegios distritales del sur de Bogotá marcharon hoy en las vías principales de Usme en contra de las modificaciones al proyecto de ley estatutaria de educación que cursa en el Senado. En una marcha por las principales vías de la localidad de Usme, como la autopista al Llano, un grupo de al menos 300 docentes manifestó su descontento con las modificaciones realizadas al proyecto de ley que en un principio apoyaron y que está en discusión en el Senado. El tráfico en el sur de Bogotá logró normalizarse después de las 3 de la tarde. El Banco de la República reporta incremento de la deuda externa colombiana en marzo. El reporte del Banco de la República muestra un incremento de la deuda externa colombiana que para el mes de marzo se ubicó en 196.280 millones de dólares, lo que representó un alza del 4,7% frente al mismo mes del año anterior. También sube en comparación al mes inmediatamente anterior y frente al cierre de 2023, cuando llegó a 196.205 millones de dólares. La deuda pública también subió al pasar de 113.293 millones a 113.338 millones de dólares de febrero a marzo del presente año. Hay que decir, y de acuerdo con la evaluación del banco emisor, la deuda presentó una disminución del 50,8% como proporción del Producto Interno Bruto PIB. Organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron en una corte federal de los Estados Unidos la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México. La demanda, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, argumenta que la regulación es rotundamente inconsistente con el Estatuto de Asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo, ya sea que ingresen o no por un puerto de entrada. En Japón crearon una aplicación con inteligencia artificial capaz de identificar si los gatos sienten dolor. El Centro Médico Animal de la Universidad de Nihon en Japón creó una aplicación capaz de detectar los dolores de los gatos y, según sus desarrolladores, puede convertirse en una ayuda fundamental para los dueños de las mascotas y para el diagnóstico veterinario. Esta aplicación se llama Catsme y funciona con inteligencia artificial, la cual permite evaluar el estado de los felinos a partir de la expresión facial de estos animales. Para hacer esta plataforma, los desarrolladores juntaron unas 6.000 fotos de gatos para estudiar la posición de las cejas, el hocico, los bigotes y los párpados en diferentes circunstancias, con el fin de determinar los rasgos variables de los animales y poder así descifrar su lenguaje corporal, el cual responde a estímulos de dolor o templanza. La inteligencia artificial tiene una precisión superior al 95% del diagnóstico y espera que ese grado mejore a medida que la misma se entrene con más rostros de felinos.